director general de Asuntos Jurídicos, y hoy vamos a dar inicio al curso de actualización en gestión pública. Antes de dar inicio al curso, les quiero comentar que nos está acompañando la ministra Cristina Abogado, y ella quiere darle un saludo a todos los participantes y darle unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Realmente una gran alegría saludarles a todas y todos. Es una gran satisfacción que podamos compartir este espacio de conocimiento, de poder acercarnos como institución a ustedes de manera tal a desarrollar este curso en especial que es de actualización de gestión pública, que básicamente es una propuesta en relación a todos los servicios que presta la Secretaría de la Función Pública. Entonces, es de fundamental importancia para la Secretaría de la Función Pública dar a conocer sus servicios y que ustedes que están en el sector público, en el sector privado, o la ciudadanas o ciudadanos que quieran conocer más y tener mayor conocimiento, bueno, puedan participar de este espacio. Quiero agradecerles, felicitarles por el interés. Yo entiendo que quienes están en la función pública o quienes son ciudadanas y ciudadanos, tenemos el deber de conocer más del Estado, conocer más de las leyes, de manera tal a que podamos, si estamos en la función pública, ejercer mejor nuestras funciones, y si estamos en la ciudad, en el sector social o ciudadano, ser mejores ciudadanos. La cifra de 4.273 participantes. Yo quiero agradecerle en nombre de la Secretaría de la Función Pública y en este curso de actualización que se está llevando adelante conjuntamente con el Consejo de Gobernadores del Paraguay y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECIP, por intermedio del Instituto Nacional de la Administración Pública. Este número es un número récord que permite a la Secretaría de la Función Pública tener información y de poder evaluar posteriormente el grado de interés y sobre todo, porque al finalizar este curso van a hacer una evaluación, que ustedes se sientan, ¿verdad?, en el derecho, por así decirlo, de poder realizar sus sugerencias, sus críticas, sus recomendaciones y además exponernos a aquellos temas que ustedes entienden son de verdadera importancia, de manera tal a la que la Secretaría pueda ir desarrollando las mallas curriculares y poniendo a disposición de ustedes los cursos que realmente puedan contribuir a su desarrollo personal y a su desarrollo profesional. Esta cifra realmente es una cifra récord. Vamos a mirar el lado positivo, por así decirlo, de la situación que estamos viviendo, pidiéndole desde ya y pidiéndonos todas y todas que nos cuidemos, que mantengamos las medidas de prevención, el distanciamiento, el lavado de las manos, el tapabocas, que realmente podamos cada una y cada uno contribuir a sobrellevar esta situación por la seguridad personal de ustedes, sus familias, compañeras y compañeros de trabajo y la ciudadanía en general. Yo estoy todavía con una pequeña dificultad visual, así es que yo después le voy a pedir al doctor Máximo, acá está la doctora Virginia Ayala también, ¿quién más está hoy? Ustedes dos van a estar hoy. Quiero destacar e informarles que la Secretaría de la Función Pública tiene un instituto de hace casi 15 años, pero que en todo este tiempo ha tenido un presupuesto cero. Qué gran contradicción, ¿verdad? Qué gran contradicción del Estado, que teniendo una institución rectora en el sector público, contando con un instituto, no se hubieran hecho las asignaciones correspondientes para que la Secretaría cumpla con esta misión. Y del universo de 300.000 funcionarios de todos los organismos y entidades del Estado, permita poder llegar en esta articulación, en este encuentro de diferentes instituciones, de diferentes sectores, de diferentes departamentos, y de esa manera contribuir desde este espacio de conocimiento para fortalecer esos lazos que hay que fortalecer en el sector público, en las diferentes instituciones, conocer sobre las otras instituciones, y la ciudadanía de manera tal a ir recomponiendo esa confianza que es necesaria, que la ciudadanía confíe en sus instituciones, que esa eficiencia y eficacia de la gestión pública sea demostrada así por el conocimiento, el esfuerzo, la responsabilidad, la integridad en la gestión. Creo que este espacio les va a permitir conocerse también entre ustedes, ¿verdad? Conocernos entre todas y todos. Y de esta manera unirnos en los diferentes rincones del territorio nacional en búsqueda de esa equidad que debe haber también de acceso a la formación y capacitación,
de manera tal a que no sean solamente un grupo de funcionarios o funcionarias o un grupo de personas que tienen acceso a mayores posibilidades de poder formarse. En tanto que otras, una gran cantidad de funcionarios que están en todos distribuidos en todos los departamentos, carecen de esa posibilidad. La eficiencia y la eficacia es así algo directo, una ecuación directa con la formación, la capacitación y el entrenamiento personal, permanente. Y eso es lo que esta administración va a seguir trabajando de manera tal a generar estas oportunidades. Y decía yo que el lado positivo de la situación de emergencia que estamos viviendo es que esto está instalado, que las plataformas están, y que era impensable unos meses atrás, por más que existía la modalidad virtual de formación y capacitación, que pudiéramos llegar a estos números y que pudiéramos de esta manera realmente prestar estos servicios. Entonces, es una gran alegría. Y otra información que quiero darles es que en esta administración también, en el año 2019, el Instituto Nacional de la Administración Pública cuenta con una sede propia, aquí a la vueltita de la sede en la que nos encontramos ahora, y que pretende ser un centro de pensamiento, de reflexión, de conocimiento, de propuestas, de manera tal a que podamos realmente en ese devenir del día a día ir haciendo nuestros mejores aportes para el fortalecimiento de las instituciones, para el fortalecimiento de la administración de la gestión pública, y de esa manera encontrar realmente en esta institución una de sus justificaciones, ¿verdad? Estamos muy comprometidas y comprometidos. Este esfuerzo se está haciendo con el plantel calificado que tiene la institución. Acá todo el mundo está poniendo el hombro, porque no hay recursos. El presupuesto es, en materia de formación y capacitación, es cero. Pero aún así, el mayor valor que tiene esta institución es justamente la institución misma y el instituto. Y con el capital humano que tenemos de alto nivel profesional, docentes efectivamente, entonces estamos generando un registro de docentes de la administración pública. En este caso empezamos con la Secretaría. Esto queremos ampliar de manera tal que las funcionarias y funcionarios con alta formación puedan integrar este plantel y de esa manera poder contribuir a la formación de las demás que se encuentran en lugares diversos y distantes de la patria. ¿Y por qué? Porque creo que el verdadero tesoro está conocimiento y experiencia. La experiencia que usted tiene en el sector público de 1, 2, 5, 10, 15 años, sumado a la formación en la comisión, ese es el mejor maestro. Ese va a ser el mejor maestro. Va a compartir su conocimiento y va a compartir su experiencia. Y eso es lo que debemos ver de que pueda ser transmitido, no solamente a los compañeros y compañeras de trabajo, sino que compartir con las demás funcionarias y funcionarios que se encuentran en las diferentes instituciones y en todos los rincones de la patria. Ese es nuestro espíritu, un espíritu de proponernos ser cada vez mejor, cada uno y cada uno de nosotros. Y quiero darte la palabra después, doctor, para que leas un poco estas cifras, porque qué importante va a ser, porque ustedes están siendo parte de esto. La Secretaría está alcanzando más de 10.000 participantes en los cursos anteriores con esta jornada y otras que ya tenemos próxima el próximo 28 de agosto, y seguiremos durante estos meses desarrollando a nivel nacional e internacional otras jornadas. Queremos invitarles a que sean parte de este esfuerzo, parte de este sueño de fortalecer a las personas que se encuentran, al capital humano que tiene el sector público, porque el Estado es una entidad necesaria y las instituciones también, pero son las personas las que hacen las instituciones. Entonces, el capital, el valor que tiene cada una de ustedes merece toda nuestra atención, merece toda la inversión en tiempo, en esfuerzo y en recursos, de manera tal a que ustedes ahí donde estén y aquel ciudadano o ciudadana que se acerca a ustedes para pedir un servicio, ustedes puedan dar como mínimo, si no es de la competencia de ustedes, puedan darle una orientación y la atención que se merece a aquellos que son destinatarios de nuestras funciones, ¿verdad? Y nuestra existencia. Así es que sea este un encuentro más. Y vuelvo a decir, después ojalá que de esto salga una red, porque hay muchos alumnos egresados del INAP de todos los años de existencia, solamente que los números eran menores porque tenían una sala muy pequeña y bueno, las jornadas presenciales lógicamente que reducen la presencia. Entonces queremos que después de esto se genere una gran red de funcionarias y funcionarios egresados del Instituto Nacional de la Administración Pública, que ustedes se empoderen de esta institución que es de ustedes, de manera tal a que sea el canal que les permita, vuelvo a decir, desarrollarse en lo personal, en lo profesional, en el trabajo, y de esa manera
tener una mejor incidencia en la sociedad a través de los servicios que tenemos que prestar. Así es que ya en cualquier momento, en alguna de estas jornadas, el señor gobernador, el presidente del Consejo de Gobernadores también les estará dando un saludo, agradeciendo la participación de ustedes, y vuelvo a insistir en la importancia de la cooperación de la Agencia Española de Cooperación, que en este momento nos está apoyando para que podamos, por ejemplo, después hacerle llegar su certificado. Y es importante que podamos tener esa mirada de la inversión que hace el Estado en materia de formación y capacitación, porque las jornadas y las capacitaciones a las que asisten, aquellas inclusive específicas que realizan las instituciones, deben tener la certificación correspondiente. Estoy hablando del Ministerio de Educación o de las otras instituciones, de manera tal a que eso permita sumar los puntos, como quien dice, en los concursos de promoción. Entonces, es el esfuerzo que está haciendo la Secretaría, firmando muchos convenios con varias instituciones también del Estado, de manera tal a que cada persona que participa de un curso realizado por su institución, o por una administración, o por el gobierno departamental, el gobierno municipal, o de algún otro organismo o entidad del Estado, realmente tenga la acreditación que corresponde. Y es lo que ustedes deben exigir, porque ya no podemos tener certificados de participación o de cursos que no tengan la certificación académica, la acreditación correspondiente que permita realmente avalar después los concursos o los mecanismos de promoción que puedan tener. Entonces estamos buscando calidad en los cursos, vamos a ir mejorando, vamos a ir generando ese gran plantel y vamos a convocar a todas aquellas y aquellos que se quieran sumar a este esfuerzo de compartir sus conocimientos y de transmitir a otras compañeras y compañeros de otras instituciones todo eso que saben, todo eso que han aprendido, de manera tal a que la gran familia del sector público realmente sea reivindicada como corresponde, porque yo sé que la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias tienen efectivamente vocación de servicio. Vamos a seguir trabajando por eso. Así es que muchísimas gracias. Realmente no podemos saludarnos, pero yo quiero aplaudir la participación de ustedes y todas aquellas que nos están siguiendo y agradecerles. Gracias porque nos alientan. Quiere decir que estamos por el camino correcto, que esto es lo que tenemos que hacer y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo en tanto y en cuanto contemos con la participación y el respaldo de ustedes. Y vuelvo a insistir, estamos en este proceso creciendo juntos, aprendiendo. Así es que hagan llegar sus aportes, sus inquietudes, sus sugerencias, sus críticas que nos van a ayudar a mejorar. Así es que muchísimas gracias, un fuerte abrazo nuevamente. Y bueno, le voy a pedir al doctor que pueda dar lectura acá a estas cifras que estamos teniendo, de manera tal a que ustedes puedan realmente ser parte del éxito de esta jornada. Muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento. Éxitos en la jornada. Que leas un poco. Buenas tardes nuevamente. Bueno, siguiendo con los datos que mencionó la ministra, quiero referir estas estadísticas del curso de actualización en gestión pública. Tenemos participantes del sexo femenino, 2.823. Del sexo masculino, 1.444, en total 4.263 participantes, referenciando un 66% del sexo femenino, mujeres, y un 34% del sexo masculino, hombres, ¿verdad? Entonces tenemos una amplia mayoría de participación de mujeres. Así que felicitamos a las mujeres en esta situación. Aprovechamos para felicitarles por su interés y demostrar las ganas de capacitarse y de salir adelante. Tenemos de instituciones públicas 3.720 personas, del sector privado 179 y particulares 364. Representando al sector público un 87%, un 4% al sector privado y un 9% a particulares. También queremos felicitar por esa participación a todos. También quiero señalar la distribución territorial de los participantes. Del departamento de Ñembucú tenemos 82. Un saludo para el departamento de Ñembucú. Alto Paraguay, 8 personas. Alto Paraná, 235 personas. Del departamento de Amambay, 24. Del departamento de Boquerón, 25 personas.
de Caguazú 167, de Cazapá 41 personas, Canindeyú 34 personas, de la capital 867 personas, del departamento central 1950 personas, de Concepción 37, Cordillera 85, Guairá 86, Itapúa 244 personas, Misiones 83, Paraguarí 161, Presidente Ayes 68 y San Pedro 66. Eso es lo que representa estadísticamente la distribución territorial, la cantidad de participantes. Y como refirió la ministra, estamos muy agradecidos de que de todos los rincones del país, de todos los departamentos del país estén participando activamente de este curso. Y bueno, esperamos que de esta manera podamos estar cerca de ustedes, contribuir un poco al conocimiento que tiene cada uno, y para que de esta manera, como dijo la ministra, siendo en calidad de funcionario público, tengan una mejor gestión, o sea, como ciudadanos, donde les toque cumplir funciones o donde les toque estar. Seguidamente quiero pasar a compartir ya el PowerPoint que hemos preparado para la clase de hoy, del tema inducción a la función pública. Ahí está. Bueno, disculpen por la demora. Tuvimos un pequeñito problema técnico que estábamos ajustando. Primero que nada, para continuar con la clase, les quiero pedir a todos, por favor, de que pongan en silencio sus micrófonos, de que verifiquen de que efectivamente su micrófono esté en silencio. En segundo lugar, quiero saber si me están viendo bien y me están escuchando bien. Si me levantan el pulgar, por favor, si se escucha bien. Perfecto. Bueno, como habrán visto, en la plataforma hemos subido un material que se denomina Manual de Inducción.
Este manual de inducción fue elaborado por la Secretaría de la Función Pública por varios funcionarios que son especialistas en las diferentes áreas en los servicios que brinda la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál es el objetivo del manual? Contribuir con la capacidad de gestión de las instituciones públicas, brindar un texto que exponga en forma clara y práctica los aspectos básicos del Estado y la gestión pública, facilitar información esencial en base al marco normativo vigente. ¿Qué es lo que quiero dar un poco más de fuerza a eso? ¿Qué es lo que buscamos con este manual, con este curso, con las gestiones que vamos realizando y que se plasman en este manual? Como dije al principio, estar más cerca de los funcionarios y de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Yo como funcionario público necesito tomar decisiones en mi función. Y esas decisiones muchas veces uno no cuenta con mucho tiempo para tomar decisiones, porque es ahí donde se demuestra una efectiva gestión. Y muchas veces esas decisiones no las tomo porque tengo dudas. Y justamente esas dudas son las que queremos disipar de cuestiones generales, cuestiones básicas, que como funcionario público o incluso como ciudadano debo conocer. ¿Cuál es el contenido del manual? Pueden ver que en el capítulo 1 hablamos del Estado, el capítulo 2 del gobierno, el capítulo 3 del marco normativo, el capítulo 4 encontramos a la función pública, el capítulo 6 de la administración financiera del Estado, capítulo 7 de las contrataciones públicas y capítulo 8 de los sistemas de control. Como podemos ver, el manual abarca funciones bastante genéricas y que cumple el Estado. Seguidamente vamos a pasar ya a tocar el capítulo 1, que habla del Estado, que es muy importante saber qué es el Estado, cuál es la función del Estado. Por ello quiero señalar en primer lugar de que el Estado es un ente ideal. Hemos hablado en la clase de Derecho Administrativo, que sé que muchos acá participaron del módulo de Introducción al Derecho Administrativo. He mencionado también de que el Estado es un ente ideal, de que el Estado se rige por el derecho público, se rige por el derecho administrativo, y yo como funcionario, como ciudadano, debo conocer esa diferencia que existe entre el derecho público y el derecho privado. En primer lugar, sabemos que nuestro Estado tiene tres funciones principales, las cuales son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. También sabemos que nuestro Estado es democrático, representativo y participativo. Es un Estado social de derecho, unitario y descentralizado, como establece la Constitución. ¿Por qué la Constitución habla de que la forma de gobierno es una democracia representativa y participativa? Porque existen mecanismos en donde el ciudadano puede elegir a sus representantes, como bien lo sabemos, ya sean estos gobernadores, diputados, senadores, al propio presidente de la República, quienes en voto en elecciones populares eligen a sus representantes. Pero también la democracia es participativa. ¿Por qué? Porque existen mecanismos para que el ciudadano participe en la construcción de las leyes, de la formación del Estado, etc. ¿Y por qué hablamos también de un Estado social de derecho? Porque el Estado, el derecho, el poder no es absoluto. El derecho se encuentra limitado por las leyes, por las normas. Tanto yo como ciudadano, como funcionario público, como gobernador, tengo límites en mis funciones, tengo límites en mis derechos, tengo deberes y obligaciones como funcionario, como ciudadano, etc. Y sabemos que un Estado unitario, una ley rige para todo el país, pero también es descentralizado en la forma en la que establece nuestra Constitución. ¿Cómo el Estado se descentraliza? ¿Cómo el Estado llega a todo el país? A través de las gobernaciones, municipalidades, que son los gobiernos locales y los gobiernos departamentales, como bien he dicho, y a través de ellos el Estado pretende cumplir su función de generar un bienestar general a la población,
Y eso es lo que debemos entender de qué es el Estado. Independientemente de las personas que ocupan los cargos, esa es la función del Estado. Generar un bienestar general para la población en general. Y la organización territorial del Estado sabemos que esta se encuentra dividida en 17 departamentos y que nuevamente que dentro de cada departamento también existen diferentes ciudades con sus gobiernos locales que son los municipios. Como ya he dicho, el Estado se divide en 3 funciones principales: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, en las cuales se hace un equilibrio del poder. Como he dicho, el poder no es absoluto. El poder ejecutivo ejerce una función que es la función de la administración general del país. El poder legislativo emite las normas, las leyes, y el poder judicial resuelve los conflictos, por hablar en un término práctico, los conflictos que se generan entre los del sector privado y los del sector privado con el Estado y el Estado con sus funcionarios entre sí, etc. En el capítulo 2 encontramos el gobierno. Sabemos que existen diferentes formas de gobierno. Acá podemos ver el modelo presidencialista y parlamentarista. Sabemos que nosotros adoptamos un sistema presidencialista. Con el sistema parlamentarista, por dar un ejemplo, sabemos que existen países que adoptan esta forma de gobierno y que con esta forma de gobierno parlamentarista el Parlamento puede elegir a su presidente. En nuestro caso, no. El pueblo elige directamente al presidente, quien ejerce la función ejecutiva, que eso es lo que tenemos que tener en claro. El Estado tiene 3 funciones. Todas las funciones no las cumple solamente el Poder Ejecutivo. También tiene funciones el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y recalcar de que tenemos un sistema presidencialista, como ya lo he dicho, ¿verdad? Tenemos la Constitución, el Poder Ejecutivo, como he dicho, la Constitución, que es la ley suprema de nuestra nación. Vamos a hablar más adelante de la pirámide de Kelsen, diferenciar el orden de prelación de las normas, la estructura y organización del Poder Ejecutivo. Como he dicho, el presidente de la República está a la cabeza del Poder Ejecutivo, es quien ejerce la representación del Poder Ejecutivo. Y luego, debajo del presidente, en orden de rango, vienen los ministros, secretarios ejecutivos, presidentes de entes, viceministros y todas aquellas máximas autoridades que tengan un rango similar. Podemos hablar también de una función dentro del Poder Ejecutivo centralizada y descentralizada. Dentro del Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, secretarías, y descentralizada a través del Banco Central, los entes autónomos y autárquicos, las empresas públicas, ANDE, ESAP, etcétera, entes públicos de seguridad social, IPS, entidades financieras oficiales, Banco Nacional de Fomento, las universidades nacionales. En el capítulo 3 encontramos el marco normativo. Como dije anteriormente, debemos conocer el orden de prelación de las normas. Esto es muy importante, no solo como funcionario, sino también como ciudadano. ¿Por qué? Porque yo debo conocer de que la ley suprema, en primer lugar, es la Constitución. Si yo conozco la Constitución a cabalidad, es muy difícil que yo no sepa cómo reclamar mis derechos, o qué funciones, o qué deberes, o qué obligaciones yo debo cumplir, ya sea como funcionario o como ciudadano. También, como dije al principio, y más en la función de funcionario público, conocer la diferencia que existe entre el derecho privado y el derecho público. ¿Cuáles son las particularidades de cada derecho? Y voy a hablar de un ejemplo que siempre doy y que es el principio de legalidad. En el derecho privado, ¿cuál es el principio que rige? Lo que no está expresamente prohibido está permitido. Es decir, yo puedo firmar contratos siempre que no viole ciertas costumbres, puedo acordar con particulares. En el derecho administrativo, en el derecho público, esto no ocurre. Lo que no está expresamente permitido está prohibido. Yo debo cumplir a rajatabla lo que establece las normas. Y si algo no está establecido en las normas, debo recurrir a los principios del derecho administrativo.
siempre debo tener en cuenta esa diferencia, cuáles son las particulares del derecho privado y del derecho público, y como pueden ver, es amplia la diferencia que existe. Y conocer el orden de prelación de las normas, la Constitución como la ley suprema, en segundo orden los tratados, convenios, acuerdos internacionales, suscriptos por el Paraguay con otros estados u organismos internacionales. Luego vienen las leyes de la nación y en el cuarto orden los decretos, resoluciones administrativas, resoluciones reglamentarias, ordenanzas municipales y ordenanzas departamentales. También tengo que saber de que como funcionario público tengo responsabilidad penal, civil, administrativa y tengo una responsabilidad política. Yo no puedo alegar como funcionario público el desconocimiento de ciertas normas y que por ese motivo yo incurrí en un error. Ese beneficio como funcionario público no tengo. Yo tengo una responsabilidad penal, civil, administrativa y política por mis funciones. Cuando hablamos de la responsabilidad política, obviamente estamos hablando de la conducción política, del más alto rango. Administrativa, civil y penal, hablamos del funcionario en general. Yo en mi función de funcionario, si cometo un error, si cometo un delito, soy responsable penalmente y puedo o debo ser sancionado por el derecho penal. También tengo una responsabilidad administrativa, puedo ser sumariado y también una responsabilidad civil en caso de que yo genere un perjuicio grave a una persona o al Estado en particular, quienes me pueden reclamar indemnización de daños y perjuicios por el mal ejercicio de mis funciones, siempre que esto esté obviamente debidamente comprobado. Como dije, el marco normativo se adecua a principios, el marco normativo en la función pública. Como dije, el principio de legalidad, que es el que se debe tener en cuenta mayormente para no cometer errores, para no equivocarse. Lo que no está, reitero, porque aunque no crean, se supone que todo funcionario público debe conocer este principio. Sin embargo, muchos funcionarios por desconocimiento terminan nuevamente consultando cómo actuar cuando la norma no autoriza expresamente a realizar un acto. ¿Y cuál es la respuesta al principio de legalidad? Lo que no está expresamente escrito, lo que no está expresamente permitido, está prohibido en el derecho público, en el derecho administrativo que rige en la función pública. ¿Cuáles son otros principios? El interés público sobre el interés general, el interés general sobre el particular, perdón. Yo no puedo beneficiar derechos particulares, yo debo primar sobre el interés general. Cuando yo estoy beneficiando con un acto, con un hecho, a un interés particular, estoy violando el principio del interés público que podemos ver acá. Principio de transparencia, principio de interés público, el principio de igualdad, que tiene también mucha relación con el principio de interés público, principio de probidad administrativa y una buena administración. En el capítulo 4 vamos a hablar de lo que es la función pública. Y acá quiero recalcar lo que dice nuestra Constitución Nacional, porque escucho de que existe mucha confusión en relación a las carreras que componen la función pública. He escuchado decir a funcionarios de la carrera judicial que dicen, yo no soy funcionario público, yo soy funcionario judicial. O funcionarios de la carrera militar que dicen, yo no soy funcionario público, yo soy funcionario militar. Todos los que integran las diferentes carreras de la función pública son funcionarios públicos. El militar es un funcionario público. El que pertenece a la carrera judicial es un funcionario público. También me han consultado si los docentes son funcionarios públicos. Sí, son funcionarios públicos. Quiero referir lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dice: los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios. Las que sin perjuicio de otras son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica
la del servicio civil, la militar y la policial. Acá podemos ver que claramente el artículo 101 de la Constitución establece cuáles son las carreras que integran la función pública y que están al servicio del país. Así que quiero que por favor esto se les quede grabado y de que ustedes, los participantes de este curso, no cometan el error de decir, ya sean funcionarios judiciales o militares, yo no soy funcionario público, porque si sos de alguna carrera de la función pública, si estás brindando un servicio de parte del Estado, sos un funcionario público, que eso no te quede duda. ¿Por qué hablo de la Constitución? Porque como he referido anteriormente, debemos respetar la pirámide de Kelsen y la prelación de las normas. ¿De dónde nace la función pública? Nace de lo que establece acá la Constitución, de la propia esencia del Estado. El Estado, ¿cómo cumple sus funciones? A través de los funcionarios públicos. Si no existiesen funcionarios públicos, el Estado finalmente no podría brindar los servicios que tiene plasmada la Constitución. Y vemos que esto va bajando. La Constitución establece el marco general, luego las leyes y luego vienen los decretos reglamentarios y las resoluciones que finalmente ya ejecutan todo lo que establece en la Constitución. Por eso hablamos de un derecho administrativo, porque a la hora de aplicar la ley, a la hora de aplicar la Constitución, tiene que existir un derecho administrativo de cómo administrar, de cómo aplicar esa función que establece la Constitución. Y algo también que quiero recalcar es que pueden ver de que la Constitución habla de la carrera del servicio civil, que muchos escuchamos ahora, de la reforma del servicio civil. Como sabemos, bajando ya en el orden de prelación de las normas, tenemos la ley 1626, denominada de la función pública. Yo particularmente considero de que considerarla la ley de la función pública no es correcto el término. ¿Por qué? Porque la función pública, como dije, es muy amplia. Y lo que esta ley pretende regular en realidad es la carrera del servicio civil. ¿Por qué se llama del servicio civil? Porque es una forma de separar, de distinguirla de la carrera militar, policial, de la diplomática o de la docente. Es un servicio civil que está ofreciendo, que está realizando un funcionario que cumple una función administrativa. Es por eso que como secretaría en la propuesta que ha realizado también, hemos considerado en la propuesta de reforma de la ley que hemos también hecho nuestro aporte, consideramos que el término correcto es la ley del servicio civil o de la administración, que para nosotros es un sinónimo para que puedan entender. Carrera administrativa o carrera del servicio civil es sinónimo. ¿Y cuál es la función del servicio civil? ¿Cuál es la función administrativa? Es toda aquella función que cumple un funcionario que no cumple en otra carrera que no sea la del servicio civil. Si yo cumplo una función judicial, yo no soy un funcionario del servicio civil. Si yo cumplo una función docente, yo no soy un funcionario del servicio civil. Si yo cumplo una función mixta, porque también hay funcionarios que tienen una función mixta, por dar un ejemplo, un funcionario del Poder Judicial. Un funcionario del Poder Judicial tiene una función judicial, si es que pertenece a la carrera, por dar un ejemplo, como juez, pero también a veces cumple una función administrativa. Cuando establece una organización dentro de su propia secretaría, cuando aplica un reglamento, está cumpliendo también una función administrativa. Pero a estos funcionarios, directamente cuando cumplís una función mixta, ya no sos de la carrera del servicio civil, sino que en este caso de la carrera judicial. Tu función debe ser puramente administrativa, no debe estar vinculada a otra carrera para que seas considerado del servicio civil. Bueno, he mencionado también a la ley 1126, como dije anteriormente, y esta ley sabemos que no solo crea la carrera del servicio civil, la carrera administrativa, no solo regula esta carrera, sino que también crea el órgano rector en esa misma ley, la cual es la Secretaría de la Función Pública, que es el ente rector de la gestión de personas en el Estado. Vuelvo a recalcar, de la gestión de personas del servicio civil o de aquellas personas que cumplen función administrativa, que para mí es un sinónimo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la Secretaría de la Función Pública? Emitir normas técnicas
asesorar a los organismos y entidades del Estado en general, trabajar normativamente centralizada, pero descentralizada operativamente a través de las direcciones de recursos humanos. Voy a dar un ejemplo para que entiendan cómo hoy actúa la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Cada institución pública tiene una unidad de compras, tiene una UOC, una unidad operativa de compras, ¿verdad? O una dirección de contrataciones, que actúa en consonancia, en correlación con la norma que emite la Dirección Nacional de Contrataciones. ¿Por qué? Porque este es el órgano rector. El mismo ejemplo es con la Secretaría de la Función Pública cuando hablamos de gestión de personas en el servicio civil. La Secretaría de la Función Pública es el órgano central normativo, el que emite normas, el que asesora, etcétera, en todo cuanto tenga que ver con la función pública, incluso dice la ley. En eso también sabemos que tenemos los sistemas de selección y de vinculación del personal público. Eso van a encontrar también en el manual de inducción. Quiero irme a la página, que les va a servir muchísimo. Pueden ver en la página 64 del manual de inducción que eso tienen en la plataforma. Y quiero y les recomiendo que utilicen 64 y 65. Podemos ver de que hay varios cuadros y separa específicamente el sistema de selección y desvinculación del personal público y cuáles son los derechos y obligaciones de los funcionarios. Hace una diferencia entre el personal nombrado, el contratado y el personal de confianza y el auxiliar de servicio. Los diferentes regímenes que tienen las diferentes obligaciones y derechos. El Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay, como bien dijo la ministra, es un instituto académico, educativo. ¿Qué es lo que pretende ser el Instituto de la Administración Pública del Paraguay? Ser un instituto de excelencia educativa para el funcionario público y, ¿por qué no, también para el ciudadano en general? Todos estos cursos que estamos realizando, actualización en gestión pública, inducción a la función pública, capacitar al ciudadano y al funcionario para que finalmente pueda ejercer una función como corresponde, una función como establece la propia Constitución Nacional y las leyes. Que efectivamente el Estado pueda cumplir su rol, su función a través del Estado paraguayo. Quiero señalar una experiencia. El año pasado me ha tocado viajar a la República de Corea y realmente tuve envidia de cómo está catalogado el funcionario público en la República de Corea. En la República de Corea el funcionario público es una persona honorable, cuesta mucho ingresar a la función pública, pero realmente es una persona honorable. Incluso es un requisito obligatorio, me llamó la atención, cumplir el servicio militar, imagínense, para los hombres cumplir el servicio militar para poder luego ingresar a la función pública. ¿Por qué? Porque te dan un curso bastante específico sobre qué es el Estado, la función del Estado, yo como ciudadano, qué debo conocer, qué es la función pública, para luego después yo poder postularme e ingresar a la función pública. La verdad que existen en nuestro país un montón de funcionarios honorables, existen funcionarios excelentes que cumplen realmente sus funciones y que no cumplen solamente una función, cumplen 3 o 4, 5 funciones, pero eso sabemos que no es tapa de diario o no es novedad. Sabemos que existe y que se puede, y eso es lo que buscamos con este curso. De alguna manera, de que el funcionario público maneje las normas, de que tenga una conducta adecuada en su función y que pueda contribuir y colaborar a que el Estado efectivamente cumpla su función y llegue al ciudadano. Como dice la Constitución, estamos al servicio del país. El capítulo 6 les voy a dejar con la doctora Virginia Ayala. Hasta acá llegó mi parte, pero voy a estar todavía con ustedes acá al lado de la doctora para luego responder cualquier consulta o duda que tengan. Muchísimas gracias. Bueno.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Virginia Ayala y estamos trabajando desde la Dirección Jurídica de la Secretaría de la Función Pública, presentándoles hoy a tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos una recapitulación de este manual de inducción que consideramos que tiene los ítems o los temas más importantes del desarrollo o del movimiento del Estado dentro de nuestro país, ¿verdad? El capítulo 6 habla de la administración financiera del Estado. La Constitución Nacional habla del proceso presupuestario del país, cuál va a ser el proceso presupuestario, y directamente nos dirigimos a la Ley de Administración Financiera, que es la Ley 1535, donde encontramos que esa ley establece cuál va a ser la función, los sistemas, las normas, el procedimiento administrativo, la gestión, los ingresos y el destino de los recursos públicos. Todos tenemos derecho, ¿verdad?, a saber cómo va destinado el dinero, tanto de los impuestos o de los recursos propiamente que generan cada institución. Entonces, esa ley establece ampliamente cuáles van a ser los principios rectores, cómo va a ser el sistema. Tenemos un sistema de planificación para resultados. ¿Qué significa ese sistema? Actualmente, tanto la Secretaría Técnica de Planificación con el Ministerio de Hacienda están encontrando un sistema diferente al sistema tradicional. El sistema tradicional que teníamos era la aplicación de normas con los topes salariales dentro de la administración. Hoy en día, lo que se prioriza es un sistema por resultado. ¿Qué es lo que significa ese sistema por resultado? Se enfoca directamente al objetivo que nosotros pretendemos alcanzar. ¿Cómo se mide ese objetivo? Ese objetivo básicamente se toma como modelo el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo está compuesto tanto por ejes estratégicos como por líneas transversales. Todas las estrategias del gobierno, que son 3 específicamente: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Ese cambio o esa manera innovadora de gestionar los recursos financieros del Estado está teniendo bastante resultado y está todavía en desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que generan esos ciertos resultados? Se pretende generar un volumen de productos y también se fija las metas en el cumplimiento de esos resultados. Tanto esos resultados como el desarrollo normal del presupuesto se encuentra año a año, ¿verdad?, configurado dentro del presupuesto general de la Nación, que es una ley especial, una ley anual que dicta el Congreso, y acá en la presentación tenemos el ciclo. La preparación de ese anteproyecto por parte de cada institución se realiza de enero a abril. Ahí se establecen los análisis y cuáles van a ser las prioridades de cada institución. Luego, a finales de abril, sale un decreto de lineamientos de cuáles van a ser los temas específicos que van a estar tratados en ese anteproyecto. Es un decreto que emana el Ministerio de Hacienda, y en julio y agosto el Ministerio de Hacienda tiene un plazo, ¿verdad?, donde recepciona los anteproyectos de cada entidad. Luego de esa presentación ante el Ministerio de Hacienda, tenemos un proceso de septiembre a diciembre, que es el proceso de consideración de esa ley de presupuesto y su aprobación. El Congreso recibe del Ejecutivo para su estudio y revisa, luego remite a la Presidencia de la República, donde finalmente es donde se aprueba ese presupuesto, ¿verdad? El proceso de control y evaluación del presupuesto. Ese proceso tiene varios aspectos, ¿verdad? Varios procesos.
Ya hablamos del Ministerio de Hacienda, que es donde se priorizan o donde se defienden por medio de la defensa o de la presentación de cada institución. Y también existen otros organismos, como por ejemplo la Contraloría. Esa evaluación de presupuesto está basada en el control tanto interno como externo. Tenemos como control, como mecanismo de control, a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General del Poder Ejecutivo y a las auditorías internas que son dependientes de cada organismo o entidad del Estado. Luego pasamos en el capítulo 7 a las contrataciones públicas. Las contrataciones públicas tienen un procedimiento especial y este procedimiento, el marco legal paraguayo está basado en la ley 2051 del año 2003, donde establece el objeto y ámbito de aplicación. ¿Cuál es el alcance de este régimen? El alcance del régimen es la compra de bienes, servicios, locaciones, consultorías u obras públicas del Estado. Este régimen de contrataciones públicas tiene un organismo aplicador que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y en el cuadro que tenemos en la pantalla están todas las entidades que están sujetas a esta ley, que son los 3 poderes, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio Público, Banca Central, universidades, entes autónomos y autárquicos, entidades públicas de seguridad social, empresas públicas mixtas, sociedades anónimas, gobiernos departamentales y municipalidades. Entonces vemos que este alcance de este régimen de contrataciones es mucho más amplio para todo el Estado, no solamente para para un poder u otro poder. Los principios generales de contrataciones públicas se basan principalmente en la transparencia, en la publicidad, en la eficiencia y en la economía, en la igualdad y la libre competencia, y, como dijimos, la transparencia y publicidad, ¿verdad? Realmente es bastante amplio cada capítulo, entonces nosotros consideramos que lo más esencial y lo más preciso era lo que deberíamos de dar a conocer en esta charla, pero sin embargo, cada proceso, cada excepción o cada tipo de contratación dentro del Estado se encuentra detallado en el manual de inducción que está tanto en la página, en la plataforma de este curso de actualización en gestión pública, como van a encontrar también en la página web de la Secretaría como manual de inducción. Está en PDF, eso pueden bajar, imprimir, leer, como más les parezca. Bueno, ¿cuáles son los aspectos del sistema de contrataciones públicas? Básicamente, este sistema administra la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y está basado en el 0,4% del importe de cada factura o cobro a proveedores y contratistas. Este es el porcentaje establecido por la ley, donde el fondo está destinado a la priorización y al sostenimiento de este sistema de información de contrataciones públicas. En los aspectos de este sistema, ¿cuáles son? Tiene varios aspectos, ¿verdad? Tanto regulatorio como de control y verificación, regulatorio o normativo, porque la ley de contrataciones públicas establece todo el procedimiento, cuáles son los requisitos, cuáles van a ser los términos de referencia, van a ser las sanciones. También tiene un ámbito sancionatorio, tiene un ámbito de asesoramiento o de orientación y de capacitación, ¿verdad? Las capacitaciones son dirigidas a especialistas en contrataciones públicas y también tiene un régimen transparente. ¿Cómo logramos ese régimen de transparencia? Por medio de los catálogos de la publicidad, de los sistemas que son totalmente públicos, ¿verdad? Se publican todo tipo de contrataciones, todo tipo de licitaciones con los datos de los proveedores, de los contratistas, y también
por supuesto, cuáles son los oferentes o los proveedores inhabilitados. Todo eso está dentro del régimen de transparente o sancionatorio del régimen de contrataciones públicas. Luego el manual abarca el capítulo 8, que es el sistema de control. El sistema de control dentro de la administración pública podemos clasificarlo en interno, externo y de control. Anualmente y básicamente todo el tiempo, los procesos o los mecanismos de gestión están basados en un control, ya sea por presentación de informes, de manera interna por pedidos por la auditoría interna o por la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Esos son clasificaciones de mecanismos de control interno. Y el mecanismo de control externo se basa en el pedido de informe o en la intervención de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Sobre temas específicos o sobre temas de interés que ellos están queriendo auditar. Asimismo, tenemos otro sistema de control que son ya la parte jurisdiccional, que es el Poder Judicial por medio del pedido de informes, o el Ministerio Público en la persona de los agentes públicos, ¿verdad? También estos conforman el órgano de control. Otro de las partes que son administrativas y no jurisdiccionales serían la Defensoría del Pueblo, que interviene también en casos que considere pertinentes o en casos de que no están claros. Estos son de carácter administrativo, no jurisdiccional. Y el Congreso, por supuesto, siempre dentro de sus atribuciones, puede solicitar a las instituciones en base a tanto pedidos de la ciudadanía como pedidos propiamente de informe de ellos mismos que nazcan de las reuniones, ¿verdad? Entonces, tenemos los órganos de control, el sistema de control interno y externo. Seguidamente, quería darles un ejemplo de los órganos de control. Uno de los mecanismos que la Contraloría utiliza es el MESIP. El sistema de control del MESIP es una herramienta para medir justamente el compromiso de la institución con el cumplimiento del logro de los objetivos, y por lo tanto eso está compuesto de diferentes ítems, ¿verdad? Dentro de ellos se tiene que tener un protocolo de buen gobierno, se tiene que tener una correcta estructura organizacional, trabajar en la fortaleza de esa estructura. ¿Qué es la estructura? Es el organigrama o es la composición de cada institución, ¿verdad? Además, tiene herramientas para identificar y evaluar los riesgos, ¿verdad? También el mejoramiento de la gestión del talento humano y la gestión de la información y de la comunicación. Este seguimiento y medición del control se realiza por parte de la auditoría interna en varios casos y por medio de un encargado de esta herramienta, de la ejecución de la herramienta del MESIP, el cual tiene reuniones periódicas y trata con cada área específica de cada institución. Generalmente esto está dirigido a la alta gerencia, pero eso no impide que los demás funcionarios sean designados para trabajar en esta herramienta dentro de cada área, ¿verdad? Y por supuesto que logramos con esta herramienta, logramos el control o la mejora de los procesos que se llevan a cabo dentro de cada institución. La continua es uno de los principales objetivos dentro de esta herramienta y, por supuesto, todos esos datos se dan a conocer por medio de la publicidad, tanto de la página de cada institución como dentro de la página de la Contraloría General de la República. Realmente eso es la presentación de lo que tiene que ver con el manual de inducción. Vamos a escuchar sus preguntas, vamos a tomarnos unos minutos para poder contestarles y seguidamente vamos a tener el otro
el otro módulo que es herramientas de gestión, específicamente doble remuneración en el Estado. Bueno, están haciendo preguntas sobre este material, si vamos a alzar en la plataforma. Vamos a alzar en el día de hoy. Y además también tienen problema con
el manual de inducción que está levantado, vamos a volver a revisar. Y entonces vamos a actualizar ese material. Quiero compartir mi pantalla. Dentro de esta misma reunión vamos a hacer la exposición de la siguiente reunión. Bien, ok. Participando a la vez. Bueno. Ahora sí. ¿Te sale? Sí. Bueno, este es el siguiente, la siguiente presentación. El tema es excepción a la doble remuneración en el Estado y una excepción al concurso que teníamos a principio de año, que prácticamente ahora está dada sin efecto por la situación por las normativas de la pandemia. El marco normativo aplicable a este módulo sería el artículo 105 específicamente de la Constitución Nacional, la ley 700 que reglamenta ese artículo 105 de la doble remuneración, de la prohibición, en verdad, de la doble remuneración en el Estado, la ley 1626 de la función pública, la ley de presupuesto, el decreto 223 que le atribuye a la Secretaría de la Función Pública el análisis de las presentaciones o de las solicitudes de las excepciones a la doble remuneración que ahora vamos a analizar, el decreto reglamentario de la ley de presupuesto y 3 resoluciones que son tanto los procedimientos que anualmente la Secretaría dicta esta resolución de cómo se va a dar este procedimiento, cuáles van a ser los requisitos que se tienen que presentar, las documentaciones. Y tenemos como última resolución un proceso simplificado para la doble remuneración, específicamente personal de blanco, jubilado, para prestar servicios en esta declaración de emergencia ante la pandemia. ¿Qué es importante en primer lugar? La conceptualización de la doble remuneración. Decimos que es una percepción simultánea de más de una remuneración en el Estado. ¿Por qué hablamos de objetos de gasto? En la administración pública, los salarios o las categorías se encuentran clasificadas dentro de estos objetos de gasto propiamente, que 111 es llamado sueldo o salario, 112 es llamado dieta, y el subgrupo 140 es la clasificación dentro de la contratación. Entonces, cuando hablamos de 140, hablamos del personal contratado de la administración pública. Simultáneamente, percibir estas remuneraciones sería doble remuneración. ¿Cuáles van a ser sus excepciones? Vamos a ver seguidamente en un cuadro. Y la prohibición a la doble remuneración es el impedimento de ejercer de forma remunerada más de un cargo dentro de la administración pública. Estos son los cargos compatibles que rigen actualmente dentro de las mencionadas normativas que vimos al principio, que son el cargo de un ejercicio, el ejercicio de un cargo administrativo más un cargo docente. Este cargo docente tiene que corresponder a estas categorías L, Z y U. Hicieron una pregunta recién en el chat sobre estas categorías, ¿verdad? Entonces, si la denominación de mi categoría dentro de mi institución comienza con L, Z o U, que es la forma de identificar a los docentes, yo tengo permitido ejercer más de un cargo dentro de la administración, ya sea este docente entre sí
o un administrativo, como vemos en esta primera imagen, ¿verdad? Yo, funcionaria administrativa, puedo ejercer la docencia siempre que las categorías o que la forma de remuneración sean estas categorías o estas denominaciones. El ejercicio de más de un cargo docente también está permitido, es totalmente compatible siempre que no sean contrapuestos estos horarios. Porque no podemos estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Tampoco es la regla, ¿verdad?, tener un ayudante de cátedra o un suplente, porque en principio se deberían de dar personalmente estas clases o estas charlas. Esas ya son excepciones. Y el ejercicio de más de un cargo de personal de blanco también es compatible y está permitido según las normativas presupuestarias. Estos cargos tienen que estar específicamente diseñados con la categoría S. Personal de blanco, carrera sanitaria es categoría S. ¿Qué dice la ley de presupuesto, así como su decreto reglamentario? Que estos cargos pueden ser ejercidos hasta 3 cargos dentro de una misma institución o entidad de salud y hasta 4 cargos en diferentes centros asistenciales. También dentro del régimen de personal de blanco es obligatorio el cumplimiento de que los horarios no sean contrapuestos, ¿verdad? Entonces, hasta 3 o hasta 4 cargos dentro de la administración, el médico o todo el régimen sanitario, ya sea auxiliar o todo el régimen de un hospital puede ejercer funciones siempre y cuando estos horarios no sean contrapuestos. ¿Qué es lo que hace la Secretaría? La Secretaría emite una resolución apenas se dicta el decreto reglamentario de presupuesto, donde están las bases y condiciones de cómo se van a desarrollar esos procedimientos. La Secretaría emite una resolución interna que siempre se publica y establece cuál va a ser el procedimiento de presentación de ese proceso. El proceso se llama excepción a la doble remuneración y solamente son analizados y estos cargos tienen que ser compatibles conforme a este cuadro, ¿verdad? Las funciones de personal de blanco, muchas veces las instituciones no tienen ese orden presupuestario, por así decirlo, que nosotros procuramos de ejercer algún tipo de presión con relación a las administraciones, porque es siempre importante que mi función esté contenida o sea equivalente a lo que me pagan o a la denominación del cargo que estoy ejerciendo. Entonces, siempre intentamos o siempre año tras año vamos ejerciendo algún tipo de insistencia con este tema de que los cargos de personal de blanco tienen que estar configurados como tales dentro del anexo de personal de esa institución. Los cargos incompatibles son el ejercicio de más de un cargo administrativo por más que estos horarios no sean contrapuestos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener un vínculo en una institución a la mañana y otro vínculo administrativo a la tarde por más de que yo cumpla a cabalidad el horario. Eso está totalmente prohibido. Lo establece el artículo 105 de la Constitución, solamente exceptúa el ejercicio de la docencia, y la ley 700 también amplía totalmente que estos cargos incluye a las entidades binacionales. O sea, más de un cargo, sea dentro de una institución pública o inclusive una entidad binacional, está totalmente prohibido y está establecido el proceso de denuncia incluso. También es incompatible el ejercicio de un cargo administrativo con el cargo de un personal de blanco. Hay una excepción dentro de esta conducción superior, por así decirlo, dentro del régimen del personal de blanco, que es el caso del director del hospital. Que no en todos los casos, pero en muchos casos se ve que son médicos propiamente. Entonces, el médico de un hospital puede llegar a ser director en ese hospital siempre y cuando su horario no se contraponga con la atención dentro de su otro vínculo. Incluso el cargo administrativo abarca los cargos electivos, ya sea
de la manera en que fueran electos o fueran nombrados, ¿verdad? Lo establece el Código Electoral, que no pueden ejercer funciones electivas los funcionarios a sueldo del Estado. Entonces acá tenemos otra normativa que también establece el caso de los funcionarios electos que no pueden ejercer más de un cargo dentro de la administración. ¿Y cuáles son los impedimentos para percibir una remuneración activa dentro del Estado? El personal jubilado no puede volver a reingresar, eso está expresamente prohibido, pero así también están sus excepciones, que son: el personal jubilado puede volver a reingresar para ejercer funciones de personal de blanco, de docente, de investigación científica, o aquellos que han accionado judicialmente esta prohibición de reingreso, ¿verdad? Tienen que tener acuerdo y sentencia, o por lo menos un auto interlocutorio que declare temporalmente esa inaplicabilidad de la prohibición de reingreso. Así también pueden ingresar como contratados ante la declaración de emergencia o ante la falta de recursos humanos con un comprobado grado de especialidad. Tampoco pueden volver a reingresar a la administración los que fueron beneficiados con pensiones. Depende del tipo de pensión que fue beneficiado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las pensiones graciables, propia ley que establece el régimen o el pago de pensiones graciables, establece que, o como requisito excluyente, dice que tienen que ser personas declaradas que no tengan recursos dentro del desarrollo de su actividad normal. Entonces, estas personas declaradas insolventes pueden ser beneficiadas de una pensión graciable, pero no así pueden tener algún tipo de vínculo con el Estado. Todos estos movimientos, todas estas actividades se tienen que ver reflejadas en el sistema integrado o en el sistema de administración de recursos humanos que fue creado por el Ministerio de Hacienda. Entonces, todo tipo de obligación contractual o de obligación salarial obligatoriamente se deben dar por medio de esta plataforma que es el CIAF y propiamente el SINAR. Nosotros lo que hacemos desde la Secretaría de la Función Pública es corroborar que esa persona esté en condiciones para ejercer más de un cargo, ¿verdad? Si es jubilado, que esté dentro de las excepciones, o si es personal de blanco, que presenten todos los vínculos que posee, que no tengan contraposición horaria y que efectivamente el certificado o los documentos que firman las unidades de gestión de personas estén suscritos por sus responsables. Y también están inhabilitados o están impedidos para ingresar a la función pública los que fueron inhabilitados por destitución o por delito electoral o condena penal. Esta destitución, por supuesto, es siempre y cuando no se dé todavía cumplimiento al tiempo de la inhabilitación, ¿verdad? Si una vez que se haya dado cumplimiento a esa inhabilitación, esa persona ya está habilitada para ingresar. Además, dentro de las universidades tenemos situaciones o tenemos cargos que fueron equiparados a la docencia en el ámbito específicamente del gobierno de la universidad. Los cargos ejercidos dentro del gobierno de la universidad, tanto como miembros del Consejo Superior Universitario o miembros del Consejo Directivo de las facultades o de las universidades, corresponden en varias situaciones, en varias universidades, han sido consideradas que estas sí cumplen una función docente por tratarse de temas académicos. Entonces, si la universidad tiene un documento aval en donde equipara a la docencia estos cargos, entonces, debido a su autonomía y su autarquía, la Secretaría de la Función Pública no puede inobservar esos documentos, ¿verdad? Entonces, esos cargos son equiparados a la docencia
y son tenidos como docentes propiamente dicho. Otros cargos que también podríamos decirle que son mixtos, son los cargos ejercidos dentro de los hospitales escuela, tanto del hospital de la Facultad de Ciencias Médicas como de IPS. Entonces, en esos casos, el médico no solamente ejerce una función de blanco o de atención, sino también de docente. Entonces, esos cargos son considerados también, siempre y cuando estén avalados en alguna normativa o en alguna ley, como personal de blanco y también como considerados docentes. Tenemos una ley que fue publicada o que fue dada a conocer en el año 2015, que es la 5.534, donde establece que las funciones legislativas de ministro del Poder Ejecutivo o magistrados de la Corte Suprema de Justicia son compatibles únicamente con el ejercicio parcial de la docencia. Y este ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica aclara y especifica que se trata únicamente de aquello que se realiza en horas cátedras como educador o investigador. Entonces, básicamente esta ley encierra un poco más el carácter docente dentro de las universidades, ¿verdad? Donde esto se basa en horas cátedras y en educadores o investigadores científicos. ¿Cuáles son las buenas prácticas que encontramos dentro de este procedimiento de doble remuneración? Este procedimiento de doble remuneración tiene que preparar o gestionar la unidad de gestión de personas de cada institución y en cumplimiento de las normativas emanadas tanto anualmente como la ley y el decreto de presupuesto, así como tiene que configurarse también dentro de los requisitos de la resolución que emana esta Secretaría. Pueden acudir a la página de la Secretaría o donde tenemos un enlace, ¿verdad?, que está aquí, que se llama Datos SFP, es la publicación de datos de todos los funcionarios públicos. Ahí se puede tener acceso a los cargos que posee el funcionario. Específicamente el horario no está, pero sí está cuánto gana, cuál es su ubicación, cuál es su categoría, su antigüedad. Ahí tenemos bastante datos de funcionarios públicos que en el caso de que yo como institución tenga un expediente de excepción a la doble remuneración que tenga que procesar, ¿verdad?, puedo hacer una verificación previa dentro de este link o dentro de esta plataforma para asegurarme o garantizar de que estoy dando cumplimiento a cabalidad a estas normativas. También hacemos hincapié en que la Dirección de Gestión de Personas son los que tienen que actuar de voceros ante sus funcionarios, ¿verdad? Porque por supuesto que los funcionarios acuden a la Secretaría, pero es mucho más fácil si las direcciones de gestión de personas directamente tratan con nosotros y ellos otra vez con sus funcionarios. Asimismo, se puede hacer ya una verificación previa de los documentos que se presentan en el sentido de verificar que los horarios no estén contrapuestos o de la vigencia de ese certificado, ¿verdad?, para no presentar documentos que por cuestiones de forma o de inobservancia de algunos requisitos de forma salgan de manera rechazada o negativa, ¿verdad? Estamos hablando del salario de las personas, entonces consideramos que es importante tener en cuenta estas buenas prácticas. Además, nosotros tenemos dentro de la Secretaría de la Función Pública, dentro de la página web, varios sistemas que actualmente diariamente estamos actualizando, ¿verdad? Son las normativas, tenemos marco legal, tenemos una herramienta que se llama caja de herramientas, donde tenemos publicadas leyes, decretos, resoluciones y manuales, ¿verdad? Seguidamente existe una figura, o mejor dicho, existía una figura que era una contratación temporal mientras dure el proceso de concurso.
Esta excepción al concurso de méritos se establece o está todavía dentro del decreto reglamentario de presupuesto del año 2020, donde los organismos o entidades del Estado deberían justificar esa necesidad o la urgencia para contar. Además, tienen que contar con ese dinero dentro de su presupuesto y a la par de presentar acá con la homologación de perfil previa para el concurso, realizar el trámite del respectivo concurso del cargo que estamos o del puesto que estamos necesitando. Estos términos o estos contratos tienen que estar en su totalidad basados o dirigidos en cumplimiento de los topes salariales, ya sea por jornales, ya sea que mi contrato sea por honorarios profesionales o por contratación del personal técnico. Además, cerciorarse de que las personas a contratar no cuenten con otro vínculo dentro de la administración, ¿verdad? Actualmente nos encontramos en una situación de que por medio de la ley de declaración de emergencia y sus decretos reglamentarios, todo tipo de contratación se encuentra prohibida, ¿verdad? El equipo económico nacional y el Ministerio de Hacienda han resuelto que existen excepciones específicamente en cuanto a las instituciones encargadas de la salud, tanto el Hospital Militar, el Hospital de Policía, IPS, Hospital de Clínicas y hospitales del Ministerio, ¿verdad? Solamente esas instituciones de salud pueden actualmente realizar contrataciones en el marco de la declarada pandemia. Entonces, actualmente ese procedimiento no está vigente y solamente pueden ingresar personas contratadas en reposición del cupo de personas que yo ya tenía el año pasado o este año, ¿verdad? En el caso de que no, yo como institución no considero que el contratado se está desempeñando de manera óptima o no está cumpliendo con los requisitos del contrato, entonces no renuevo el contrato con esa persona y puedo renovar con otra persona, puedo suscribir un nuevo contrato con otra persona, siempre y cuando ese cupo no aumente. El cupo, hablamos del número de contratados dentro de una misma institución. El requisito esencial de esa situación es de que la Secretaría ya haya autorizado o ya haya analizado esa excepción al concurso para ese contrato. Entonces, cuando hablamos de cupos nuevos o de aumento de necesidades dentro de mi institución del personal contratado, indefectiblemente eso tiene que venir acompañado o eso tiene que estar autorizado por el equipo económico nacional. Estas solicitudes tienen que ser firmadas o suscritas por la máxima autoridad institucional. En todos los casos, tanto en la excepción a la doble remuneración como en la excepción al concurso, la persona responsable de llevar a cabo o de desarrollar su presupuesto es la máxima autoridad y por sobre todas las cosas el pago de salario, ¿verdad? También eso se puede delegar en la persona siempre y cuando se considere pertinente. La máxima autoridad puede delegar esta facultad siempre y cuando nos adjunten la resolución correspondiente. Hay un requisito muy importante, que los procesos no se pueden llevar a cabo dentro de esta institución o no se analizan si la institución no cumple con el informe de altas y bajas que también establece la ley de presupuesto. Este informe de altas y bajas se basa en la presentación mensual de la nómina, no solamente de la nómina, sino de todo el personal dentro de la institución, ¿verdad? Es una planilla que se levanta en la plataforma SICA. Está justamente conformada por los documentos que nos envían cada institución y eso nosotros publicamos. Eso es lo que, esos son, o sea, los datos que nos proveen las instituciones son el elemento fundamental para que nosotros podamos dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los funcionarios o los contratados dentro de cada institución. La base de datos está conformada por los informes que nos envían las instituciones
mes tras mes. Eso se va actualizando desde la Secretaría de la Función Pública y es netamente para dar a conocer o para dar cumplimiento a las normativas de transparencia e información pública. Este proceso es totalmente digital. Se realizan, la nota tiene que venir de manera impresa y los documentos tienen que venir escaneados. Actualmente no estamos recibiendo mesa de entrada personal, entonces todas las notas o todo el procedimiento tiene que venir escaneado y al correo institucional que está publicado en la página web, que es de mesa de entrada de la Secretaría de la Función Pública. Entre algunas de los cumplimientos o de los requisitos, podemos citar que son la presentación de cédula de identidad vigente, la proforma del contrato, la disponibilidad presupuestaria, la justificación de esa contratación y también el mismo cumplimiento de la excepción a la doble remuneración, dar efectivo cumplimiento a los topes salariales que están descritos en el decreto reglamentario de presupuesto. También el perfil de la persona tiene que dar cumplimiento con cada utilización o con cada objeto de gasto, con cada tipo de contratación que vamos a necesitar. El plazo máximo de otorgación de esta excepción es de 6 meses y indefectiblemente se tienen que dar inicio también, una vez que se presentan en la dirección jurídica, los requisitos de homologación de perfil y de dotación de personal paralelamente en la dirección de concursos dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, estos son los números de teléfono y los correos para contactarse con nosotros y vamos a contestar las preguntas que... Quiero dar respuesta a una pregunta que se trata de los salarios del personal de blanco. La ley de presupuesto y el decreto reglamentario establece que las personas podrán cobrar sin ningún impedimento hasta 4 salarios docentes. A partir del 5º salario, lo que dice es que se va a ver afectado por un bloqueo y ese bloqueo es lo que analiza o lo que destraba la Secretaría de la Función Pública dentro de la misma plataforma. El sistema integrado de administración de recursos humanos es administrado por el Ministerio de Hacienda. Y ese decreto 223 es el que le autoriza a la Secretaría de la Función Pública a analizar los casos que efectivamente
se den cumplimiento a la no contraposición de horarios, efectivamente, y que esa persona se esté desempeñando como personal docente. Entonces, lo que hace la Secretaría de la Función Pública es desbloquear los demás salarios del funcionario docente. Sería a partir del quinto salario o del quinto rubro. Hasta 4 salarios están permitidos cobrar sin ningún impedimento. Banco de datos de funcionarios que quieran comisionarse, no, realmente eso es un programa de movilidad laboral en el que la Secretaría está trabajando, pero actualmente eso no está publicado. El cargo administrativo, dentro del cuadro comparativo, hemos visto que el cargo administrativo no es compatible con el cargo de personal de blanco. La única excepción dentro del ejercicio administrativo del personal de blanco es el ejercicio del director, de la alta gerencia del personal de blanco, que sería el director de un hospital. Ese director de hospital, aparte de ser médico, puede ser médico dentro de ese mismo hospital o otro hospital, otra entidad de salud, se puede desempeñar como director del hospital, nombrado con un rubro. Entonces, él debería encargarse tanto de su hospital en donde fue nombrado director, como de los otros rubros donde presta servicio asistencial de personal de blanco. Esa es la única excepción para ejercer funciones de personal de blanco con funciones administrativas. Buenas. Quiero responder una consulta. Consultan una aclaración entre carrera civil y funcionario público. Bueno, como dije, el artículo 101 de la Constitución Nacional habla de que la función pública la componen las distintas carreras, que son la judicial, la diplomática y consular, la docente, la del servicio civil, etc. La carrera del servicio civil es una carrera que integra la función pública, o sea, es parte de la función pública. O sea, todos los que integran las distintas carreras son funcionarios públicos. Para diferenciarlo se lo dice funcionario de la carrera militar, funcionario de la carrera civil, funcionario de la carrera policial. Pero siguen siendo funcionarios públicos de las distintas carreras. Eso quiero aclarar de acuerdo a una consulta. Encontré también cuál sería el motivo de lo que los contratados siempre perciben más altos salarios que los nombrados de carrera. Bueno, la cuestión de los contratados es la siguiente. El decreto reglamentario de la ley de presupuesto establece cuál es el monto que puede ganar el funcionario contratado. Y tiene unos límites. El jornalero puede ganar hasta 2 salarios mínimos. El personal técnico puede ganar hasta 3 salarios mínimos y el profesional puede ganar hasta 4 salarios mínimos y ese es su límite. Ya depende de la máxima autoridad de la institución si es que al contratado, ya sea un jornalero, le va a pagar hasta el límite de 2 salarios mínimos o 1 salario mínimo, a un técnico hasta el límite que tiene 3 salarios o 2 o 1 salario también le puede pagar, o el profesional. Eso depende de la máxima autoridad institucional, el límite que le va a abonar al contratado. Pero para todos los casos está establecido el límite. Reitero, jornalero 2 salarios mínimos, técnico 3 salarios mínimos y el profesional hasta 4 salarios mínimos. Ese es el límite y dentro de ese límite está reglamentado en el decreto reglamentario, que es la norma que habilita a abonar al contratado. ¿Cuál sería el tiempo de inhabilitación en los casos de destitución? Y la ley establece de 2 a 5 años, que es lo
que es lo máximo, ¿verdad? Depende de qué finalmente aplica el juez. Puede ser 2, 3, 4 o 5 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Y bueno, esas son todas las consultas que tenemos que vamos a responder por hoy. Igual tienen nuestro correo que pueden enviarnos también cualquier sugerencia, consulta. Vamos a estar también respondiendo los correos. Así que muchísimas gracias a todos y eso es todo por hoy.